Gracias. Cuando recién Vicky contaba esto de que luchaba por todos, yo me acuerdo que de chiquito cuando iba a visitar a mi mamá en la cárcel, las compañeras de ella me contaban que ella levantaba a las compañeras en las cárceles diciéndoles que estaban ahí y estaban peleando para que nosotros no tengamos que hacerlo. Y igual lo tenemos que hacer, pero digo, el ejemplo era seguir levantando para que las siguientes generaciones no lo tuvieran que hacer. Voy a hacer un repaso chiquito de mi historia en particular, en el mismo marco y contexto que lo hizo ella. Y es así, bueno, en el 76 mi viejo militaba en JTP, militante político de toda la vida, mi mamá militaba en el barrio. En el 76, en julio, antes de las vacaciones de invierno, cae la policía, llevarse detenía a mi viejo estaban separados, desde que yo tengo memoria, que eran desde los 2 años ya estaban separados. Sin embargo, nos llevaron todos a la comisaría 14, a nosotros nos vienen, a mi hermano y a mí, nos viene a buscar una vecina, amiga de mi mamá, y nos lleva a la casa de mis abuelos. Mi mamá queda en la comisaría, la sacan de la comisaría un día, la torturan, la interrogan. Esto lo sabemos porque ella me contó en algún momento que le mostraron fotos de Estela, que era la pareja de mi papá, y ella decía que no la conocía y le decían, ¿cómo no la conoces si es la que te sacó a tu marido? O sea, esta cosa machirula, bien como acaba de decir recién. Mi mamá dijo que no la conocía, por esas cosas la vida la devolvieron a la comisaría y que después se del PEN en Devoto. Nosotros vamos con mi abuelo, yo terminé la casa de mis abuelos, vamos con mi abuelo a Rosario. La organización Montoneros estaba clandestina desde el 75, mi papá estaba en Rosario, operando en Rosario, haciendo lo que podían allá, resistiendo como podían allá. Estuvimos 3 meses y pico en Rosario. Estela, la mujer de mi papá, y la mamá de mi hermano, al que yo conozco en Rosario cuando tenía 8 meses. Yo mi hermanito lo conozco allá en Rosario, más chico Piche, lo conozco allá. Tuvimos 3 meses hermosos para mi papá. Yo me enojaba por eso así, pero mi mamá está en Devoto, se lo recordaba siempre. Y sin embargo, estuvimos hasta que Estela va a una cita, después de 2 horas no viene, mi viejo arma las valijas desesperado a los ponchazos, y nos vamos a la casa de un compañero, a la casa de otro compañero. A Estela la habían acribillado en una cita que tenía con un compañero en Rosario. Estuvimos unas semanas en Rosario, volvemos a Florida, a la casa de mis abuelos. Mi viejo vuelve a Florida, se hace cargo de la conducción de la columna norte, una columna que estaba devastada, en la que caían compañeros todo el tiempo. Digo compañeros y demás, y lo digo en estos términos, yo lo acompañaba, aunque tenía 9 años, iba con los ojos cerrados, mirando el piso, con estas cosas de compartimentación que tenían los compañeros, pero conocía muchas caras. Esto lo cuento porque sirve para lo que voy a contar después. Mi papá estuvo 2 semanas y pico a cargo de la columna norte, no más que eso. Por lo que me dijeron los compañeros que sobrevivieron, repartió todo lo que tenía, distribuyó todos los recursos que había y resistió como pudo. Fue una cita un viernes y no volvió más. Nos enteramos después que fue una cita que estaba envenenada. En el lunes sale un gran enfrentamiento con muchísimos compañeros y la caída de toda la columna norte. Sale en varios diarios, sale en la radio de Uruguay, en la radio Colonia, que era donde se escuchaba. Después hay informaciones cruzadas en los diarios de que sí, el ejército había pasado, que sí, que no. Realmente no eran tantos compañeros, eran 2 los que habían caído, y después sumaron varios compañeros que habían caído a lo largo de esas semanas a esa supuestamente gran caída de la conducción de la columna norte. Nosotros ya nos quedamos en la casa de mis abuelos. Mi tía, la hermana de mi mamá, reabre la casa en marzo de San Telmo, donde yo vivía con mi vieja, hasta que vino a buscar la policía. Abre la casa. Mi tía ya no militaba en JP, mi tía había militado, se había ido, dejó de militar. Estuvimos 1 semana y media, cada de vuelta a la patota. No salió nunca el Trípoli porque ya no militaba. Sin embargo, a ella se la llevan, pero ella negocia que le dejen la llave de la casa a una vecina, con la condición de que esa vecina esperara 40 minutos para sacarnos a mi hermano, a mí y a mi perra, que eran los que quedamos ahí adentro. La patota se la lleva, nunca más la volví a ver. Esto en marzo del 77. Para noviembre del 77, mi mamá tuvo una crisis de asma en la cárcel, la llevan a la enfermería, no le dan atención médica, termina muriendo, yo diría casi intencionalmente, en Devoto a disposición del PEN. Y cuando le contaba esto que yo recorría con mi papá, íbamos a distintas reuniones y demás, se lo decía porque pocos días después de la caída de mi viejo, pasan unos compañeros en un coche frente a mi casa, a la casa de mis abuelos.
y me cuentan que, bueno, que hagamos una cita para unos días. Si lo podía hacer, si me animaba, yo le dije obviamente que sí. Y ahí me dicen que, mira, tu viejo no cantó nada porque él estaba a cargo de todo, no cayó nada, por lo cual creemos que tuvo un enfrentamiento y lo mataron, o murió en ese enfrentamiento. Así que, bueno, no te digo que te quedes tranquilo, porque obviamente tranquilo no iba a estar, pero sabía que no lo habían agarrado vivo. Esto en síntesis, que es una historia sumamente trágica, digo, no es que me pasó a mí, le pasó a la Argentina, porque claramente había un grado de organización popular que los tipos que vinieron a imponer un plan neoliberal de concentración económica lo tienen que llevar adelante, y la única forma era cortar las cabezas de toda esa gran organización popular, mayoritariamente juvenil, pero claramente se comprueba, cuando uno ve que los primeros que empiezan a desaparecer son los compañeros que están en las comisiones internas de las fábricas, tiene direccionadamente un objetivo, tal como lo dijo Vicky hace un rato, fue un objetivo político claramente diseñado por los organismos de poder para instaurar un modelo económico que rompiera con el viejo modelo de economía de mercado grande, interno y demás, y pusiera otro tipo de modelo que uno estudiando con el tiempo sabe que Martínez de Oro lo había escrito unos años antes diciendo que aquí en Argentina para 15 millones sobraban otros 15, pero a ellos no les importaba, de hecho lo pusieron en plan más adelante. Ese modelo es el neoliberalismo. Ahora, si nosotros vemos cómo arranca el neoliberalismo en esta etapa, podemos pensar en que arrancan hablando del curro de los derechos humanos. Hablan del curro de los derechos humanos y por un secretario que tiene cuenta en Panamá, o sea, un offshore, y el curro es el de los derechos humanos. Hacen directivas, dan directivas claras y precarias hacia la represión de la movilización popular y criminalizan la protesta social. Esto, consecuencias inmediatas, tiene, aparte de la represión, a todas las organizaciones populares. Tenemos un desaparecido en democracia como Santiago Maldonado, un muerto como Rafael Nahuel, y después el abandono del Estado nos produce otros muertos como Sandra y Rubén. Impulsan el 2x1, que fue rechazado por la movilización popular. Y en el caso de los juicios, los quisieron parar, no los pudieron parar, los juicios se siguen llevando adelante, pero impulsan la prisión domiciliaria para los condenados por el juicio de lesa humanidad. Ahora, ¿por qué fueron 4 años? Ya nos lo sacamos encima. Porque claramente, anterior a esto hubo 12 años de un gobierno popular y nacional que impulsó la incorporación al trabajo a 6 millones de compañeros. O sea, tenemos 6 millones de compañeros jóvenes trabajadores nuevos que de alguna forma impulsaron una movilidad dentro de las organizaciones sindicales, por ejemplo, pues son 6 millones de laburantes. Y aparte, fundamentalmente, porque fue política de Estado en esos 12 años la memoria, verdad y justicia que predicaban las madres. Eso fue política de Estado, entonces no pudo desarmar tan fácilmente todo. Walter Correa, un compañero que quiero muchísimo, nos decía el otro día que tuvimos, gracias a esto, en estos 4 años, una resistencia ofensiva. Es decir, no fue una resistencia a lo que ellos hacían, sino que molestamos desde el primer día, estuvimos en la calle y la peleamos hasta que ya se va. Y lo hicimos. Como sabemos que los derechos... No se va, los echamos. Precisamente, los echamos. Como sabemos que los derechos humanos son valores fundamentales de las personas, no están otorgados por el Estado. Nosotros entendemos que el Estado los reconoce y los tiene que garantizar, pero como son de las personas, son producto de la lucha de esas personas. Como son producto de la lucha de esas personas, son producto de la lucha de esas personas y de sus organizaciones. Esto está bueno, por ejemplo, como ejemplo. En septiembre vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al predio de la EXESMA, conmemorando los 40 años de aquella visita histórica, y consideró a los sindicatos como defensores de derechos, por eso nos recibió y por eso tomó y recibió nuestras denuncias. Ese día, varios compañeros, entre ellos el compañero Palacio, el compañero Maradel y Pablón, dijeron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como organismo nosotros, defensores de derechos, los sindicatos, una serie de condiciones que se estaban violando los derechos humanos de la población en general, de la tercera generación, como dijiste en un reportaje y demás, que me encantó. Nosotros, y en esto sí hay que marcar una diferencia, concebimos a los sindicatos como organizaciones libres del pueblo. Digo nosotros los que creemos en que hay, como dice el compañero
Gringo Michetti, un sindicalismo histórico de liberación, y después hay otro sindicalismo que tiene más por la complacencia o integración para ser elegantes, sobre todo en esta casa no vamos a estar pegándole a nadie. Hay un sindicalismo de integración, hay un sindicalismo de liberación. Lo que creemos en el sindicalismo de liberación, creemos que los sindicatos son organizaciones libres del pueblo y expresan esto que decía de organismos que trabajan en los derechos y en buscar los derechos de los compañeros. Desde la intersindical en particular, nosotros acompañamos todo el tiempo las actividades de los organismos de derechos humanos, participamos de los juicios, visitamos a los presos políticos, impulsamos eventos propios de formación, eventos de discusión, eventos de difusión, pero fundamentalmente lo que buscamos es una impronta propia desde los trabajadores, porque creemos que los trabajadores son, más allá de todos los discursos posmodernos que me tienen encima, voy a seguir sosteniendo, los trabajadores son los sujetos transformadores de la historia. Dicho en términos más coloquialmente nacionales y populares, somos la columna vertebral de cualquier proceso de liberación nacional. En base a eso, es la impronta que le queremos dar a los derechos humanos y la visión que queremos tener sobre los derechos humanos y cómo lo podemos hacer. En el caso particular nuestro, yo trabajo por la herencia familiar, empecé a trabajar en SECBA, que después se privatizó y fue de nuevo. Ahí tenemos claramente una doble vara con el tema de los servicios, porque, por ejemplo, si yo quiero hacer un paro por defender un derecho, en la empresa de NOR yo tengo que garantizar mínimamente el servicio, garantizar una guardia mínima, condiciones donde tengo que garantizar a la empresa que no se va a alterar ningún tipo de servicio. Sin embargo, la empresa, para defender su derecho monetario de cobrarle a un cliente, no digo un electrodependiente porque ese se puede haber regulado, digo un cliente jubilado que no sea de la mínima, que no puede pagar, el BOE le corta sin problema. Entonces hay un problema de compatibilidad de derechos. Nosotros decimos ante esta situación, ¿cómo usamos este concepto de derechos humanos que lo podemos meter todo el tiempo en todos lados? En este caso nosotros dijimos con Carlos Minucci, bueno, laburemos el tema de la electricidad como un derecho humano. Digo, no le pueden cortar a cualquiera porque no puede pagar. Es un derecho humano. Y después lo levantamos, lo elaboramos, lo reelaboramos y se hizo masivo esta discusión de los servicios públicos son derechos humanos. Y en base a eso estuvimos trabajando. Ese es nuestro pequeño aporte desde nuestro lugar, pero se puede hacer, y los laburantes tenemos la obligación de hacerlo desde este lugar. Te hago un pequeño paréntesis acá para pasar un pequeño anuncio. Está en evaluación ahora por el Consejo Directivo de la Facultad un proyecto colectivo que presentamos varios profesores de esta casa, ligados al sindicato FEDUBA, que es el sindicato del cual yo soy delegado de la Comisión Interna en esta facultad, y es un proyecto ligado a la Intersindical de Derechos Humanos, de una cátedra que se va a llamar Derechos Humanos y Trabajo. Digo, espectacular. Para ir cerrando quería decirles que bueno, nuestro objetivo es ese, ir aportando y mechando en esta dualidad de derechos, en la que hay un mercado que busca el provecho y maximizar la ganancia, y por el otro lado, los derechos del pueblo, defender sus necesidades. Y en esto quiero hacer un paréntesis para dejar afuera de esta discusión normal que podemos tener con los empresarios al neoliberalismo, porque el neoliberalismo es otra cosa. El neoliberalismo mata, el neoliberalismo viene a ser otro proceso distinto que tiene que ver con el saqueo, con la rapiña, porque van a alterar todas las condiciones del Estado de Derecho para sus intereses sin importarles absolutamente nada. De hecho, lo que nos pasó a nosotros tiene que ver con eso. Esa política que hizo que mi familia sufriera lo que sufriera, la de Vicky, la de miles de compañeros, el pueblo argentino en general, es producto de la imposición de una política económica a sangre y fuego. Ante esto, la respuesta nuestra como parte de sindicatos y de organizaciones libres del pueblo es dejar hasta que nos cansemos y hasta que nos duela la unidad entre nosotros, los lazos de fraternidad y lograr la hermandad de las distintas organizaciones sindicales, porque claramente sabemos que no hay posibilidad de realizarse en una sociedad que no se realiza ni ser felices en una sociedad que no es feliz. Mi amigo Javier Juárez. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todas, todos, todes?
Gracias.